¿Qué ocurrió en el cuerpo de Jesucristo? O sea, fíjese, han pasado siglos y seguimos igual. O sea, el hombre sigue haciendo sus propios errores. Era una tortura estratégicamente diseñada. Pero era la víctima que se estaba cosiendo. La mano aquí. Así Entonces es. se lo clavaban entre dos para que aguantara. Sí. ¡Qué malditos! No, sí. Y si se dio, y usted lo que veía era filas y filas de personas empaladas y bueno, los cadáveres ahí. Entonces existen un chorro de tipos de torturas que cada vez te sorprendes más de cuáles existen. Dependiendo del tipo de látigo y verdugo, era desde que traían pequeños fragmentos de metal. Documentado es que Jesucristo murió rápidamente. La sociedad misma es la que aniquila y anula a sus propias víctimas. Esto es Necrointensivo Podcast, donde un médico forense y un médico intensivista analizan las enfermedades y accidentes que llevaron a la muerte de personajes famosos. No lo hacemos por morbo ni por la historia, sino para explicarte la ciencia detrás de cada caso y dejarte lecciones que podrían salvarte la vida. Porque entre la vida y la muerte siempre hay historias que contar. En este episodio vamos a hablar de la muerte de Jesucristo desde un enfoque médico e histórico. No necesitas conocimientos religiosos para entenderlo. Aquí no analizamos la fe, sino lo que pudo haber ocurrido en el cuerpo según los relatos históricos y el conocimiento actual de médicos, en este caso un médico forense y su servidor, un médico intensivista. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a su canal de Necrointensivo Podcast y le doy la bienvenida a mi co-host, el doctor Jorge Luis Olivares. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Maestro, con el gusto de saludarle al mejor intensivista de México, el doctor Eder Zamarrón. Muchas gracias. El doctor Eder Iván Zamarrón López. Y el doctor Jorge Luis Olivares Peña. Ya no sabes los nombres completos. Oiga, bueno, pues quiero hacer como un aviso importante. No se preocupan, aquí respetamos todas las creencias religiosas, como lo fue cuando grabamos el podcast de las muertes de los papas, de Francisco y Juan Pablo II. Respetamos todo, solamente lo hacemos con la finalidad de llevarles un conocimiento, de llevarles un contenido de cierto entretenimiento, pero también de comprensión lo que ocurrió con Jesucristo, ¿no cree? Sí, maestro, sobre todo para que toda la gente tenga al alcance conocimiento médico. A veces por cuestiones de que tienen una mala experiencia, ya sea en alguna clínica de primer nivel o ya sea en un segundo nivel, donde el médico no les explica adecuadamente con unas palabras sencillas, porque aquí el contenido lo hacemos muchas veces para la población en general, porque hay de repente compañeros del gremio bien haters que tratan ahí de atacar, pero este conocimiento es más que nada para la población en general. Si los doctores que nos ven quieren algo más ya técnico, están sus canales de la cuestión de la medicina crítica. ¿Cómo se llama, mi doc, el canal? Puede visitar Entrenamiento en Áreas Críticas, los que son profesionales de la salud, o si quieren contenido médico para público en general, pero de otros temas, con diversos especialistas en Clinicazos, doctor Zamarón. Ándele. Entonces, para eso están esos dos canales. Pero en este canal lo hacemos con un lenguaje más sencillo, no técnico, para la gente que si tiene una mala experiencia con sus médicos, nosotros con base a ciertos casos emblemáticos lo explicamos para que tengan este conocimiento, tengan duda y de ahí pues vayan con algún otro médico para que les explique o vayan a hacerse un buen diagnóstico. De acuerdo, completa. Qué bueno que hacemos esta aclaración para que pues ahora sí prosigamos con lo que vamos a darles el día de hoy, que es justamente pues ese análisis médico forense del fallecimiento de Jesucristo, un personaje que solamente cambió a antes y después de Cristo, nada más y nada menos. Dice que mi papá siempre me dijo eso. Yo respeto mucho la religión de cada quien. Claro. Yo tengo una religión que precisamente por un sacerdote, yo siempre he desconocido esto. Incluso les he preguntado a mis padres, pero me dicen, es que tú eres católico, pero también cristiano. Entonces, a lo que voy con esto es que el sacerdote una vez en una misa dijo, es que todos somos católicos cristianos. Yo no digo que no, o sea, yo sí amo a Dios, creo en Dios. Como médico, tengo esta religión,
Y a lo que voy con esto, maestro, es que vamos a hablar de un tema, con todo respeto, de qué sucedió con, como dice mi papá, con el maestro Jesucristo, que nada más siendo un joven de 33 años, cambió la historia del mundo, la partió en dos, en antes y después de Jesucristo. Sí, exacto. Nada más, ¿eh? Sí, ¿no? Y todas las religiones que provienen justamente de Jesucristo como Hijo de Dios o como parte de la Trinidad que se conoce, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues justamente es cristianismo. Sí. O sea, catolicismo, también ya recientemente mormones, digo recientemente entre comillas, ¿no? Me refiero por la historia. Testigo de Jehová, Sí, o sea, sí. cristianos como tal, o sea, todos provienen de esa misma creencia donde sí reconocen a Jesucristo como parte de el Dios, como el Mesías, etcétera, etcétera, Así es. etcétera. Digo, porque hay corrientes completamente donde no lo reconocen tal cual como el Mesías, sino como pues a lo mejor un profeta con conocimiento bíblico, religioso, Sí. espiritual, pero no lo reconocen como tal, algunas religiones de otros lados, ¿no? Pero bueno, entonces casi la mayoría de los que nos están viendo van a ser cristianos Sí. o sus derivados. Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió hace aproximadamente 2000 años en lo que hoy conocemos como Israel. Enseñaba sobre justicia, compasión, el reino de Dios y reunió muchos seguidores. En poco tiempo de su predicación comenzó a hacer mucho ruido por aquellos lugares y su mensaje generó un apoyo popular, pero también generó conflictos con líderes religiosos y mucha preocupación política para el Imperio Romano. Imagínense a Jesucristo en aquel... O sea, uno ahorita No lo dice, sé. no, qué bien, qué fácil, ¿no? Pero imagínense en aquellos años ante el Sí. Imperio Romano tan violentos, tan agresivos que eran. Pues es que Roma, el Imperio Romano, maestro, pues cuántos años, décadas no estuvo. Tan solo el hecho de conquistar, aniquilar a otras culturas, traerse esclavos, pioneros en el derecho, porque ya incluso en la licenciatura en derecho, una materia es derecho romano, y aventarse contra todo un sistema jerárquico, legal, de gladiadores también, de esta estructura militar. Híjole, o sea, no es cualquier trompo, ¿eh? No, claro. Y se supone que muchos creían que pues el Mesías de los judíos iba a ser alguien guerrero, alguien muy poderoso, no con esta filosofía que manejaba Jesucristo. Entonces cuando decían, no es él, o sea, no es el Mesías, dudaban porque pues su política era más... Aunque unos dicen que sí era rebelde y que cuando dicen que puso otra mejilla es como retadora, otros dicen, no, pues puso la siguiente mejilla, pero lo ven de dos lados. Sí, sí, son pero al dos. final de cuentas era un rebelde. Sí. Era un rebelde con causa, Así obviamente, es. en el buen sentido de la palabra, con todo lo que significaba su mensaje de que justamente pues hay que acercarse a Dios sin a lo mejor algunos intermediarios, que había un solo Dios, que no creyeran en otros dioses paganos. Entonces, Sí, es que cuestionaba. Exactamente, Cuestionaba a el lo sistema clásico. establecido. Y algo importantísimo es cuando pues quitaba esta cuestión de monetaria. O sea, y claramente muy simple el mensaje, ¿no? Pero contundente. El templo de Dios o el reino de Dios, pues no se entra con dinero. Algo que nos enseña lo más básico. ¿Y a qué voy con esto del COVID? Nos lo enseñó también la cuestión de la enfermedad, doctor. Había Claro. gente con una cantidad tremenda de dinero y algo tan simple como respirar aire era imposible. Y ni con todo el dinero del mundo podían respirar algo que lo tenemos aquí en la Tierra. Oxígeno. Exactamente, ¿Cómo se oxígeno. acuerda? No había. Sí, Había dinero para comprarlo, pero no había disponibilidad de adquirir ese producto tan vital. sí. Y tan solo en el cuerpo del enfermo de COVID podía tener el oxígeno ahí, incluso la pipa grandísima, ¿no? Y aún así. Y aún así, su célula, algo microscópico, no podía hacer esa perfusión de ese gas. Que sí, qué interesante todo esto. Y pues justamente la pregunta que se viene es, ¿por qué fue condenado a muerte? Pues ya se estarán dando cuenta. Imagínense un rebelde llevando un mensaje completamente Sí. opuesto a lo que se estaba promoviendo, predicando en aquella época. Pues recordemos que Israel estaba bajo control del Imperio Romano. Las autoridades religiosas acusaron a Jesús de blasfemia.
Y ante los romanos se le presentó como alguien que afirmaba que era el rey de los judíos. Eso obviamente les causaba una cierta incomodidad, pues porque obviamente podía generar una oposición al gobierno romano, pero creían que pues era una persona que iba a levantarse en armas prácticamente, a derrocar al emperador, etcétera, etcétera. Y por esas situaciones que pues les creaba pues mucha inquietud. Y justamente lo perciben como una amenaza política. En esos momentos el gobernador romano era Poncio Pilato, por eso dicen, te lavaste las manos como Poncio Pilato cuando quieres así ser neutro. Por eso a veces esa postura pues sí le puede hacer daño a alguien, ¿no? O sea, por eso a veces hacen esa frase. Él autorizó la ejecución por crucifixión, un castigo reservado para rebeldes o personas consideradas peligrosas para el orden imperial en aquella época. Ahorita nos puede sonar, obviamente, algo bastante bestial, bastante agresivo, pero pues en aquellas épocas era algo frecuente a los delincuentes, ladrones, asesinos, ¿verdad? Era pues su prácticamente condena. Sí, claro. Fíjese que este castigo era brutal, o sea, fíjese, algo que tiene más o menos similitud de también, voy a alejarme un poquito para dar este preámbulo, pero la historia de Drácula, que también rey empalaba y en toda una calzada ponía todos estos que habían sido capturados y los empalaba. Entonces usted iba llegando al reino de este sujeto, que por eso le ponen el Drácula, y usted lo que veía era filas y filas de personas empaladas y bueno, los cadáveres ahí. Vea cómo eran de crueles estas torturas. Incluso tenemos el toro de Falaris, donde era un toro en forma de... Bueno, era un toro hecho por bronce, y el que lo diseña, Doc, el mismo rey lo mete y le prende fuego en la parte del vientre del toro y los cocinaba. Entonces, a fuego lento. Sí, a fuego lento. Entonces la gente que estaba ahí gritaba y por el hocico y la nariz de la estatua, o bueno, del molde de bronce, hacían un sonido, porque por eso le habían puesto ciertas características para que cuando la víctima gritara, pues se escuchara como un toro, pero era la víctima que se estaba cociendo. Imagínense bronce y con la flama. Ahora, si nos damos cuenta de estos castigos tan crueles, regresamos un poquito a la crucifixión. Hay variantes de crucifixión. La crucifixión que todo el mundo conocemos es, que ahorita platicamos de la fisiopatología, es los brazos hacia arriba, y aquí tiene una cuestión muy simple, la de la cuestión del diafragma. Para toda la gente que nos escucha y nos apoya, el diafragma pues es un músculo respiratorio bien importante que divide nada más la cavidad del tórax que del abdomen. Y entonces el tener esta posición con los brazos así evita el descenso de este músculo. Más también pasan dos cosas, Doc. La alteración de los músculos intercostales y la fatiga de los músculos de las extremidades superiores. Entonces, aparte de que va a tener unos dolores tremendamente intensos la persona por los calambres que por esta postura, poco a poco es una asfixia que se le conoce como asfixia por crucifixión, porque no permite que el diafragma descienda. Entonces, esta es la clásica que todo el mundo conocemos, que generalmente se le colocaba a los condenados un como lazo. Sí. Y fíjense los malditos estos que obviamente, con todo respeto voy a decir que se pasaron de lanza con Diosito, porque la mayoría de los crucificados, Doc, tenían lazos. Sí. Y a él no, a él es un clavo. Sí, y muchos, ahorita voy a hacer algunas acotaciones y no sé si lo interrumpa. No, bueno, continúe, por favor. Nada más en eso y ahorita le continúa. Sí, efectivamente, unos comentan que fue clavado en la palma de la mano, pero otros en la muñeca. Y otros en la muñeca, que porque dicen, si fue en la palma, aquí se hubiera podido desgarrar. Y eran tan malditos, como usted bien lo dice, pensaban en todos, ¿no? Para que no se vaya a zafar. Sí. Pues porque obviamente entre los huesos de la mano, lo que es el sostén ligamentario, pues no son tan sólidos sí, ¿no? como
aquí cúbito radio y que hay un ligamento entre ellos que es mucho más sólido y no se va a desplazar porque está la mano aquí. Así Entonces es. se lo clavaban entre los dos para que aguantara. Sí. ¡Qué malditos! No, sí. Y si se da cuenta en algunas fotografías de los, voy a decirlo así, de los clavos de Cristo o de los clavos que utilizaban en aquel entonces, pues eran unos clavísimos, pero muy gruesos. Entonces, Ni en Home Depot los venden eso. no. Entonces, fíjense, atravesaban parte de la muñeca y sobre todo vemos algo que decía un maestro de anatomía, la famosa mano de predicador, porque al lesionar esta parte donde va el clavo, pues lesionaban algo que se llamaba el nervio mediano y ocasionaba que la manita la tuviéramos así, como por eso sale la dichosa mano de predicador, Sí. por la lesión del nervio mediano, que es lo que decía el anatomista. Ahora, otra de las variantes, doctor, es que los podían poner al revés, invertidos. O sea, los amarraban, pero la cruz la invertían. Entonces la cabeza estaba casi al ras del suelo. Entonces ahí había otro tipo de asfixia, porque pues toda la sangre quedaba en la cabeza, doctor. Entonces imagínese la presión del dolor y estar invertido en esa crucifixión. Sí, un aumento de la presión intracraneal Sí. por tanta sangre. Existe una doctrina que se llama Monroe Kelly, Ajá. que todo lo que aumente dentro del cráneo, del hueso, va a causar un aumento de la presión intracraneal y finalmente que pues haya muerte de células, en este caso de neuronas, y que pues obviamente al morir neuronas se hinchan y se hincha el cerebro y aumenta la presión de adentro, que si aumenta sangre, si aumenta tejido cerebral o si aumenta líquido cefalorraquídeo. En este caso, para no desvirtuarnos del tema o desviarnos, pues aumento de la sangre aumenta la presión. Sí, claro. Qué malditos. Sí. Ahora, ahorita lo que comentabas es bien importante que nuestros amigos y amigas lo conozcan. O sea, el diafragma es el principal músculo de la respiración. Lleva un trabajo respiratorio del 80%. Es el que está acostumbrado a meter y sacar aire. Si se agota este diafragma, entonces entran otros músculos de la respiración no tan entrenados, que son, como bien lo comenta, los músculos intercostales o los músculos supraesternales, los que están arriba del esternón y de las clavículas, que son estos musculitos que ven aquí. Entonces, cuando ven a una persona respirar y que ya tenga esta respiración, está a punto de ahogarse, por decirlo de alguna forma, está a punto de hacer un paro respiratorio, de tener una asfixia prácticamente. Sí, esto que dice usted es bien importante para todas las mamás y papás. Sí. Cuando a los niños, en especial los bebecitos, les vean jalar con mucha intensidad los músculos intercostales, es correr al hospital, ¿eh? Porque es una insuficiencia respiratoria. Eso. Y que prácticamente el niño, si no se atiende rápido, va a fallecer. Ya está agotado el diafragma, Sí, ya. entonces le entran a ayudar a los otros que no están tan acostumbrados. Sí. ¿Sabes cómo les digo yo siempre la analogía cuando les enseño esto a otros compañeros? Es como cuando ven Dragon Ball Z. Dragon Ball Z son 3 clases de guerreros: clase alta, clase media y clase baja. Los guerreros de clase alta son los que se enfrentan a los problemas más importantes o a los combates más fuertes. Ese sería el diafragma. Regularmente ante algo para batallar, ese es el que hace la fuerza. Sí. Pero si se cansa, el de alta, en este caso de alta gama, el guerrero, entonces entran los de mediana, que son los intercostales. Sí son fuertes, pero no tanto como el diafragma. Sí. Si estos ya los vences, porque ya se cansaron también, como en una batalla, por ejemplo, entran estos y estos son los de clase baja. Los de clase media aguantan, Sí. los de clase baja casi no aguantan nada. Siempre le digo, es como si fuera Goku, como si fuera Piccolo o si fuera Krillin, que es bien débil. Entonces ya cuando están usando estos, ya están muy graves, o sea, ya están perdiendo prácticamente la batalla, para que no se les olvide. Porque entonces están a punto, así tal cual, de presentar un fallecimiento. Sí, un paro respiratorio. Un paro respiratorio. Yo me quedé con los caballeros del Zodíaco. Ándele, sería algún caballero del zodiaco fuerte, el diafragma, y así para arriba. Sí. Para que hagan la analogía esa. Y ahorita que hablaba usted de prácticamente, pues, torturas medievales o torturas justamente en esta época del Imperio Romano, la época de Jesucristo, pues no nos vayamos tan lejos, Doc. Veamos la semana pasada, el año pasado, estos años en México y en muchos países de Latinoamérica. Usan clases de tortura justamente para atacarse entre contrarios y crear un miedo
al grupo rival. Entonces existen un chorro de tipos de torturas que cada vez te sorprendes más de cuáles existen. Fíjese que ahorita que usted comenta esto, doctor, hay un protocolo Estambul, que vienen los ejemplos de tortura. Viene el famoso, el submarino, el telefonazo, son varios que el médico tiene que conocer por si se dedica a hacer estos peritajes de, por ejemplo, una detención arbitraria por parte de algún cuerpo policíaco, Sí. y que lo ponen a disposición horas después de que lo detuvieron. Entonces, y comenta que fue torturado. Entonces, el médico, basado en este protocolo, tiene que escuchar la entrevista y buscar los indicios o hallazgos o lesiones de ejemplo de cierta tortura. Por ejemplo, hay desde tortura de colocarles estos mini caimanes en los testículos para darles descarga eléctrica, el tehuacanazo, que todo el mundo sabíamos que era el Agua refresco mineral. de agua mineral, así con la nariz, o colocarles una bolsa de plástico. ¿Cuál es la tortura que usted dice más fea que ha visto? O sea, o que ha leído. Que diga, esto está horrible. Es que, ¿qué cree? Cuando uno se mete un poquito a la cuestión de los crímenes de delincuencia organizada, Doc, vi uno que jamás se me va a olvidar. Y todos son horribles, Doc, todos. Pero este me dejó impactado porque vi el video. Es un sujeto que lo tienen abierto de muslos, amarrado, y hay un perro muy grande, como un pitbull, un San Bernardo, un Rottweiler. No es como Rottweiler porque no es de ese color ni de ese tonelaje, pero sí era un perro grande. Creo que era un gran danés, de esos como toscotes. Sí. Era hasta incluso gris. Que medio jorobadillos. Ándele, sí. Doctor, se estaba con los testículos. Y los psicólogos tenían con una bota encima del muslo del que estaba siendo, y el otro también arriba de él, y estaba amarrado, y el chavo, porque se veía que era como de unos 20 años, ya estaba entrando en estado de choque porque estaba pálido, y ya los ojos incluso ya como colocándolos como un poco blancos, o sea, ya del dolor, y el párroco, o sea, ya se veía ahí la cavidad. Es que yo creo, digo, y está escrito que un reflejo vagal de secundaria a dolor también te puede llevar a un paro Sí. cardíaco. O sea, uno cree que el paro cardíaco es por infarto, por hemorragia, pero también el dolor excesivo Sí. puede hacer que se te baje la presión, que se te baje la frecuencia del corazón y que pues deje de latir y que haga paro cardíaco de puro dolor. O sea, mueren de dolor. Sí, de hecho hay gente ya a nivel O tenía criminológico. sangrado también, o era... Porque no necesariamente tienen tanto sangrado. No tenía sangrado, porque hasta el perro se veía como jalaba, así el tejido, y el otro ya está con los ojos en blanco, ya nomás se movía así. De hecho, hay, en la cuestión criminológica, doctor, hay gente con adiestramiento para que si entran en estado de choque, viene la reanimación Sí. y otra vez la tortura. Sí, yo tuve un caso, y creo que ya se lo he contado o lo he contado en algún otro espacio, en donde allá en un estado del norte del país nos llegaban pacientes como si fueran pues alfileteros, perdón. O sea, como si fueran alfileteros humanos, con agujas largas, los perforaban de tórax, los perforaban de abdomen, los perforaban de extremidades y les dejaban íntegro, pues obviamente la cabeza y todo. Sí. Entonces llegaban con neumotórax, o sea, aire alrededor del pulmón, con tamponada de cardíaco, que es un derrame alrededor del corazón que le causa un colapso al mismo corazón. Hemotórax, sangre alrededor del pulmón acompañado de ese aire que les menciono, perforaciones intestinales, perforaciones del vaso, perforaciones del hígado. Por la ruptura de los músculos, los riñones les fallaban porque pues liberaban una sustancia que se llama mioglobina, que prácticamente es pedacitos de músculo que tapan los riñones. Entonces llegaban así, y ese que me tocó ver, hombre, pues te tuvimos que poner sonda aquí, sonda en el pulmón, bueno, alrededor del pulmón para que drenara, drenarle el líquido que había alrededor del corazón, y pues el cirujano lo metió a explorar porque tenía muchas perforaciones. Toda perforación de abdomen que entra a cavidad, pues tiene que ser explorada, a ver Sí. qué daño. No, hombre, doc, nosotros dijimos, a ver qué le hace. No, hombre, el paciente falleció post explorado porque ni siquiera lo pudieron operar. Dice el doc que abrió, que tenía un chorro de
materia fecal ahí, No. salido por los orificios del intestino, tenía daño en el hígado, en el vaso. O sea, dice, jamás me había tocado eso. Es una tortura tan horrible. O sea, Sí. y consciente, o sea, No. llegó consciente. Fíjese, Doc, rápido le platico esto, 2 minutitos. Sí. Y que ya la frase es clásica, ¿no? Uno como forense, cuando está revisando la cavidad abdominal, yo le tengo mucho respeto y admiración a los cirujanos cuando es una perforación intestinal por lo siguiente. Fíjese, si yo haciendo una incisión, la grandísima, porque la incisión de necropsia pues es invasiva completamente, depende del tipo de incisión, pero vamos a suponer la que su servidor realiza mucho, que es una incisión en Y para que esté estético, porque la clásica que es obsoleta es la Sí. metopubiana y está horrible. Entonces, una incisión en Y, fíjese, viene todo, o sea, se apertura toda la cavidad. Y cuando vienen lesionados por arma de fuego, a mí me cuesta trabajo, doctor. O sea, ver toda la inflamación que hizo el intestino, Sí. porque obviamente no mueren al momento. Los de perforación intestinal por arma de fuego no mueren luego. Tardan en fallecer unos minutos, media hora, 30, 40, 2 horas, dependiendo de cuántas lesiones tenga, pero el intestino se llena tanto de gas y también tanto de aire, de que está jale y jale el paciente el aire con la cuestión agónica, que cuando usted abre la cavidad, ¡pum!, sale todo el intestino lleno de aire, lleno de sangre, lleno de materia fecal, y entonces usted tiene que agarrar todo el intestino e ir avanzando con sus dedos, buscando dónde están las perforaciones, para donde la encuentra limpia, con una compresa, foto. Sigue avanzando. Lo vuelve a encontrar, limpia y foto. Fácil, cuando es herida por proyectil de arma de fuego penetrante de abdomen y lesión de intestino. Fácil, doctor, como entre 6 a 7 perforaciones de una sola bala. Entonces, eso, No, si a mí como forense me cuesta trabajo, doctor, estar explorando la cavidad abdominal, imagínese el cirujano que el paciente está vivo. Está entrando en estado de choque. Hay movimiento intestinal. Hay movimiento intestinal. A veces, haciendo la misma exploración, con el bisturí, de repente uno llega a darle un llegue al intestino. Claro. Y ¡pum!, se sale el gas, ¿no? Pero un cirujano no puede tener ese error que yo de repente puedo tener. No error, sino alguna alteración post-mortem que pueda ocasionar. Sí, pues no es error, porque ¿qué le va a hacer? Ajá, exactamente. Y alguien puede decir, pero ¿qué tal si eso que tú hiciste lo estás diagnosticando mal? No, porque luego se ve cuando es por arma de fuego Y por bisturí. y por bisturí, y aparte no va a tener la reacción inflamatoria. O sea, se ve inmediatamente que es post-mortem. Sí. Pero a lo que voy es todo, es que el cirujano, todos mis respetos, porque aparte de que tiene que limpiar bien, Doc, la cavidad, el sangrado, hasta grasa ahí de repente en la cavidad, pues tiene que reparar. Y si yo como forense me desespero que ahí voy, avance y tómale foto y tómale. Imagínense el cirujano que tiene que estar reparando herida por herida. O sea, son cirugías larguísimas. Sí, y con una herida que no hayan identificado, o sea, Sí. que se hayan omitido, es suficiente para que el paciente no mejore o inclusive vaya empeorando. Sí. Y tú dices, oye, pero ¿por qué sigue con datos de infección abdominal si ya se... Pues porque una no la vieron porque es bien complejo. Es muy complicado, ¿no? Sí. Le digo, a mí como forense me cuesta trabajo explorar la cavidad abdominal. Ahora hay un cirujano, no es nada fácil, y que la gente tenga conciencia de esto, de que a pesar de que lleguen al hospital y sea un muy buen cirujano, es muy complicado reparar la cavidad abdominal, muy complicado. Oh, sí, y eso de la tortura, pues fue básicamente ese tipo de torturas o ese tipo de lesiones, consecuencia de las torturas, pues es lo que busca, es acabar con la muerte, Sí. pero no de una forma rápida, de una forma Sí. que va sufriendo. Y justamente acá es lo que ha sucedido con nuestro Señor Jesucristo, que pues fue condenado a muerte. Aquí la pregunta es ¿por qué fue condenado a muerte? En aquella época, como les comento, pues eso lo veían muy mal, el que alguien fuera como rebelde. Y justamente lo que hicieron pues fue crucifixión, como les había comentado. Entonces, ustedes se preguntarán qué era la crucifixión. El doctor Olivares ya les dijo, no necesariamente es
pues hacia arriba, sino hacia abajo, o inclusive en algunas también literaturas marcan que era con los dos brazos estirados. O sea, no necesariamente la crucifixión era cruz, sino pues era una tortura en un barrote, en un palo grande, también haciendo ese movimiento. Justamente era una forma de ejecución extremadamente cruel y no diseñada. Repito, no diseñada para una muerte rápida, sino para provocar, como les comento, un sufrimiento prolongado y algo muy importante, ¿cómo se puede? Como la exposición pública. Sí, o sea, la humillación. La humillación pública, exactamente. Así que aquí está este delincuente. Entonces, si se dan cuenta, así estaban tratando a Jesucristo, sin que él hubiera cometido violación, asesinato, robo, ¿no? Sí, no. Él nada. era solamente una amenaza para el régimen político de los romanos. Qué curioso, ¿ah? O sea, los presos políticos desde aquellas épocas. O sea, si se pone usted a analizar cómo la cuestión política, con todo respeto lo voy a decir porque luego hay gente que se ofende, pero la política es un cochinero. O sea, con todo respeto lo estoy diciendo. Desde las épocas de Jesús. Sí. O sea, fíjese cómo decía un filósofo por ahí, lo peor que corrompe es el poder. Y usted, si se da cuenta, nos vamos desde la cuestión más básica, doctor. Ejemplo, en una institución, de repente, voy a decir esto con mucho respeto, y eso porque mucha gente lo comenta siempre. Está el director y de repente la que más se cree es la secretaria. Y hasta uno dice, pero es de la secretaria que es el director. ¿Por qué? Porque es este poder. De repente hacen cambio de directivos, colocan a otros y lo suben en un pequeño tabique. No. Se marean. Exactamente, se marean. Uno dice, ¿qué le pasó? El poder enferma, doctor. Claro, y si se te han amenazado a los romanos, fácil, humíllalo enfrente de todos y acabe con su vida, pero como una amenaza o como una advertencia para todos los demás que quieran ser Mesías, que quieran ser rey de los judíos, que quieran liberar a ese pueblo sometido que tenemos. Así es. Fíjese, tan solo de manera histórica, como lo dijimos con Mar Arriaga, que le mandamos un saludo, en Remanchados, la época de la Inquisición. O sea, primero empezó por una amenaza de los herejes y luego por cuestión política y eclesiástica empezó cada vez más severa, a tal grado que el Tribunal del Santo Oficio, si llegaba una acusación que nunca sabían quién era el que acusaba, eran procesados. Y muchas veces, lamentablemente, morían en la cámara de tortura. Entonces, el poder corrompe, doctor. Sí, claro. Uno va sacando cosas que a lo mejor ahí están, pero no las hilamos hasta que comenzamos a una conversación. Sí. Ahora, vamos a meternos a la parte medular de este episodio. Justamente este especial por Semana Santa. Esperemos que lo compartan con todos sus familiares y amigos interesados en cuestiones médicas forenses. Obviamente con el respeto para la cuestión religiosa, les repetimos, pero pues al final de cuentas que forme parte de toda esta época donde se están llevando a cabo las procesiones, las misas, etcétera, pero pues contribuir un poquito a este ecosistema de Semana Santa. ¿Qué ocurrió en el cuerpo de Jesucristo? Número 1, un estrés extremo. Antes de su arresto, que por ahí dicen que le pusieron dedo. O sea, da cuenta que como ahorita todos, pero antes alguien cercano a él le puso dedo. O sea, Judas aparentemente fue el que lo puso dedo. Aunque hay un texto bíblico apócrifo. Un evangelio. Un evangelio apócrifo, supuestamente, de Judas Iscariote. Sí. Y que ahí él dice, no, yo era el amigo de Jesucristo y que no sé qué, y prácticamente a mí me pidió de favor que como él tenía que cumplir el deber de venir a liberar a sus hijos, no sé qué, y que prácticamente me pidió el favor que yo lo pusiera. Porque era muy cercano a él. Sí. Pues también, o sea, volvemos a lo mismo. Si alguien escribe un texto, un libro apócrifo, un evangelio apócrifo, ¿a poco no va a ponerse chido? Pero bueno, claro, ustedes. Y ese obviamente no está en la Biblia. Lo encontraron después. Y también se tiene esa situación. Pero bueno, para fines históricos, al final de cuentas, Judas fue el que lo pone, ¿no? Le dicen dónde iba a estar y todo eso.
Entonces, dicen que Jesús, antes de su arresto, pues ya presentía todo esto y que sudaba de forma extenuante y se le asocia o está descrito una condición que se llama hematidrosis. Es decir, en situaciones de estrés, de liberación de catecolaminas, de sustancias tipo adrenalina, puede haber pequeños vasos sanguíneos, obviamente de la piel, de las glándulas sudoríparas, que comiencen a romperse y a pues generar esa sudoración acompañado de un poco de pérdidas hemáticas. Ah, mire. Eso lo describe un forense de... Ahorita les voy a poner de dónde lo saqué esa información, de un análisis forense, no recuerdo muy bien, de un video de YouTube que me metí a ver y se me hizo bien curioso. Y eso ya comenzaba a contribuir a un desgaste, a un estrés extremo física, mentalmente, ya estaba pues predispuesto a lo que se venía. Fíjese, ahorita que usted platica esto, hay algo de semejanza con el Padre Pío, de que empezaba a tener en las manos estas lesiones y a tener pérdida sanguínea. Pero si vemos que hay esa condición médica, también sería interesante analizarlo, ¿eh? Sí, yo la verdad le voy a decir algo, yo no había sabido de esta condición médica hasta que lo vi ahorita, sí. Y me llamó mucho la atención porque obviamente estudiamos el caso, y pues dije, bueno, es algo que podía contribuir, que está escrito en los textos históricos. Es que la medicina, Doc, es infinita. Sí. Yo decía esto un maestro, un médico internista. Aquel médico que considere que ya lo sabe todo, ya está perdido. Claro. O sea, no, es abismal la medicina. Claro, exactamente. Ahora, ese es un primer punto. Vamos a ir, digamos, describiendo los puntos que lo llevaron finalmente a que perdiera la vida. Y ahorita el forense, el doctor Olivares, nos va a dar su opinión de la causa de muerte hipotética que tuvo. Y descrita también en la literatura y con lo que es la fisiopatología que lo lleva a. Número 2, pues fue golpeado y maltratado físicamente. Obviamente no era una condición de arresto normal. Dentro, cuando ya estaba aislado de la sociedad, que estaba en una tipo cárcel, pues obviamente ahí está documentado que fue golpeado en cara, en el cuerpo, y ya desde ese momento tenía un proceso de inflamación, ya tenía dolor y tenía perpetuación de sangrado. Sí. Entonces ya iban, fíjense, o sea, comenzaban a mermarlo en su estado físico. Sí. Fíjese que esto de los calabozos o las mazmorras, sí. La forma de castigar con los latigazos, uno lo ve en la televisión, de que es como un pedazo ahí de cuero y pega. No, por cuestiones históricas, dependiendo del tipo de látigo y verdugo, era desde que traían pequeños fragmentos de metal y pegaban, y tenían incluso ciertas como forma estrellada para que en el momento en que pegaba se enterraba en la piel, y al jalar iba desgarrando la piel, iban sangrando. Hay varios tipos de látigos. El clásico de que pegaba también y abría. Entonces aquí le sumamos dos cosas, doctor: el impacto con la pérdida sanguínea y el riesgo de que estamos hablando de que en aquel entonces pues no había ni siquiera para el dolor, no había antibióticos, pues estarlo en una mazmorra, en un lugar sucio, pues ya desde ahí estaban instaurándose las bacterias. Exactamente, o sea, ahí no había forma de limitar la inflamación, ni de haber profilaxis antibiótica. O sea, qué crueldad. Sí. En la cronología de la descripción de las lesiones que llevaron al fallecimiento, se documenta la flagelación romana. Como usted lo comenta, fue azotado con un látigo que tenía tiras de cuero con fragmentos duros en la punta. Algunos decían que eran pedazos de hueso, otras que eran de metal, como usted lo dice. Esto podría arrancar la piel, tejido muscular y perpetuando aún más la pérdida sanguínea, y aparte predisponiendo a procesos infecciosos. Una infección de la piel, o sea, cuando hay ausencia de piel, pues se vuelve bien rápidamente agresiva, ¿eh? Uno no y ustedes han tenido a lo mejor una herida, ahorita porque hay mucho antibiótico y eso casi no pasa, pero anteriormente, como usted lo dice, una heridita, el estafilococo dorado, que es una bacteria que está en la piel, aprovecha
que hay falta de cobertura, o sea, que está vulnerable los tejidos abajo de la piel y comienzan a nutrirse de esa sangre que le estaban causando por la herida y comienza a tener pues, una proliferación de esas bacterias. Es caldo de cultivo para desarrollarse. Por eso, doctor, concuerda con la época actual de lo siguiente. Hace mucho tiempo, estamos hablando de siglos, pues por eso eran tantos en una familia, pues tenían hijos, porque se enfrentaban al primer filtro, por decirlo así, de la infectología, de la infección, de que muchos de estos niños pues fallecían por infecciones diarreicas, no había antibiótico. Y los que llegaban a sobrevivir, pues una edad máxima era de 30 a 35 años, doctor. Claro. Ya sea porque morían en la guerra o morían de alguna infección. Y las mujeres que tenían hijos, muchas fallecían en el parto. Así es. O sea, muchos dicen, hay que vivir como antes. No, ya nos hubiéramos muerto 2 veces. 2 veces, exactamente. Ya, nosotros al menos una. Sí. Pues ya tenemos 40. Sí. Entonces, exactamente. Ahora, siguiente intervención con fines de tortura y con fines de llevarlo al fallecimiento. La famosísima corona de espinas. En esta corona de espinas el cuero cabelludo sangra con facilidad, por lo que múltiples heridas en esta zona habrían provocado un sangrado aún mayor. O sea, fíjese, le causaban sangraditos de diferentes partes del cuerpo, pero pues de alguna forma controladas, porque si ellos hubieran querido una lesión en una vena gruesa, en una arteria, espada. Sí, y ya, con eso fallecían. No, era una tortura estratégicamente diseñada. ¿Qué opina de esto? No, está tremendo porque, si se da cuenta, ellos con el Imperio Romano sabían muy bien que cualquier lesión con una espada pues, era mortal, pero habían pensado en todo para que tuvieran la máxima de agonía con tortura. Así es. Ahora, ya con todo esto que hemos visto, ahora la propia cruz, o al menos se cree que uno de los barrotes grandes, porque pues obviamente eran 2 barrotes, uno lo iba cargando. Sí. Durante varios kilómetros hasta llegar al monte donde iba a recibir la crucifixión. Imagínense, cargas, todo estratégicamente, cargas el propio barrote, el propio la madera o el madero, donde te vas a perder la vida. O sea, qué crueldad. Imagínense mentalmente cómo iba. Y en ese camino, pues obviamente la escena famosa donde su madre María le limpia el sudor y pues se refleja su rostro y es una parte muy emotiva de la historia. Y pues justamente lo hacen con fines de seguir desgastándolo hasta llegar a la cruz. Si tienen sed, sacían un poco su sed solamente con fines de que no fallezca por hipovolemia, por deshidratación, por alteraciones de los electrolitos que se pierden durante la sudoración. Sí, aunque él ya ve que está descrito que le dieron vinagre. O sea, también bien malditos. Y por la sed que traía, pues tenía que ingerir. Sí, o sea, digo, yo lo narro cuando usted y yo hasta siento el nudo en la garganta. Sí, qué crueldad. Sí, la crueldad. O sea, qué crueldad para un hombre en general es eso. Sí. Digo, yo sé que a lo mejor van a decir unos, pues sí, pero así lo hacían a otras personas. Sí, pero otras personas, entre comillas, y para aquella época se lo merecían. Sí. ¿Sí me explico? Así era. Inclusive, pues usted sabe, hasta hace poco, inclusive en algunos estados de Estados Unidos todavía hay la pena de muerte. Sí, en Texas la inyección con letal. inyección letal. Hasta hace no mucho había la silla eléctrica. Sí, incluso imagínese. Con la caída de Saddam Hussein vino el ahorcamiento. Y tiene poco cuando cayó, hasta la estatua que es muy emblemática, agarraron y pues, pena capital, ahorcamiento, nada de que inyección letal, no, lo amarraron, que lo cuelgan. Qué horrible todo esto. Su mecha. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora sí, una vez que llevó todo este trayecto y con todo lo que hemos descrito y la sumatoria de todas estas acciones e intervenciones, pues finalmente va a la cruz. Les digo, hay unas versiones que es justamente un solo barrote. La versión más aceptada es que exista la cruz como tal. Lo suben,
sus pies en un pues Como es una un base. maderito, en una basecita, pum, lo ponen y a diferencia como los demás los amarraban, los Sí. amarraban como con unos cinchos, ¿ok? Voltea y a Jesús lo clavan. Sí. O sea, era una hazaña porque prácticamente era un preso político, si se da Sí. cuenta, mucho más agresivo con él. Incluso, fíjese, curiosamente, de los primeros libros obligados en la licenciatura en Derecho es uno que se llama El proceso de Cristo. ¿A poco? Precisamente sí, por la cuestión de cómo se llevó el proceso, cómo incluso por cuando están todos ahí reunidos y que Pilato le dice, a ver, ¿quién? Diga usted del pueblo, ¿no? Y todos, Barrabás, Barrabás. Y decían, pero ¿cómo es posible que siendo él nada más alguien que predica, prefieran crucificarlo que a un delincuente, ¿no? Entonces, todas estas omisiones, uno de los libros emblemáticos en la licenciatura es El proceso de Cristo. Ah, no sabía. Sí. Qué interesante. Sí, claro, o sea, porque es cuestión médica, pero también cuestión Sí, social jurídica. y jurídica, exactamente, porque fue un juicio, Así es. un juicio pues injusto. O sea, por eso dicen, Poncio Pilato se lavó las manos. Sí. O sea, al final de cuentas hizo lo que dijo el pueblo, pero, bueno, los romanos prácticamente, pero él hubiera podido marcar justicia y decir, no, pues el culpable no, Sí. no es Jesucristo, es el otro güey que es un Así es. criminal realmente. Sí, él tenía la facultad, Claro. pero bien, como bien lo dice usted, no quiso responsabilizarse y se lava las manos. Escuchó al pueblo. Incluso lo que hemos visto en la literatura o en las películas es que ya después los apóstoles reclaman el cuerpo de Cristo y antes en algunas historias mencionan que se tenía que hasta pagar un tributo. Entonces este sujeto, cuando uno de los de los miembros de un apóstol Sí. le dice cuánto es. Entonces el remordimiento que tuvo por liberar a un asesino y no a Cristo, le dice llévatelo. O sea, no le cobra. Él sabía que estaba mal. Sí, sabía que estaba mal. Qué aso, qué... Pero bueno, son cosas de historia. Y Doc, no estamos muy lejos del sistema de justicia penal actual. Sí, no. O sea, fíjese, han pasado siglos y seguimos igual. O sea, el hombre sigue haciendo sus propios errores, a pesar de tener todas las historias, no lo modifica. O sea, vamos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Claro, porque, digamos, a lo mejor hay cierta explicación o inclusive, pues, como cierta... no sé, a lo mejor, ¿cómo se podría decir? Como consuelo, por decirlo una palabra de que, bueno, pues que Jesús a eso venía, ¿no? Prácticamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, pues fue una gran injusticia a ese hombre. Sí, claro. O sea, como actualmente hay gente inocente en la cárcel. Sí. Hay criminales en las calles. Sí, claro. Sí, o sea, Sí, ¿se sí. da cuenta de lo mismo? Sí, sí, pues la cuestión de la corrupción. ¿Cuántos no sabemos que, digo, con todo respeto voy a decir, que pueden detener al sujeto en flagrancia y la misma autoridad dice, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Claro. Digo, yo tengo un conocido que en estas como desesperaciones de que, pues el sujeto es malandrón. Entonces, entre criminólogos decimos un dicho, Doc, que más vale tener al enemigo cerca. ¿Por qué? Porque sabemos por dónde puede venir el golpe. Entonces, yo aprendí esto conforme fui conviviendo con ellos en el sistema penitenciario. Sé muy bien que son bien manipuladores, son egocentristas, pero saben muy bien bajar el perfil para convencer. Entonces, un día un sujeto me dice, oye, porque en donde vivo pues, es una zona criminógena, o sea, es punto rojo. Sí. Y me dicen, tengo una idea, dice, ¿tú que eres doctor? Le digo, sí, dime, cuate, vamos a juntarnos, tengo otro compa. Dice, y levantamos a un canijo, dice, ya lo tengo bien checadito. Dice, eso sí, todavía me dijo, vamos a pedir tanta cantidad, pero vamos a guardar, así me dijo, fíjese, me dice, vamos a guardar 1 millón para el abogado. Entonces yo agarré y le pregunté, a ver, platícame cómo es. Sí, mira, por el secuestro cobramos tantos millones. Dice, tanto para ti, para mí, para mí. Pero entre todos, lo guardamos. Por si nos llegan a agarrar,
que pagarle al abogado. Para un buen Que abogado. nos saque. Que nos saque. O sea, fíjese a lo que voy. Su mente criminal. La mente criminal de ellos es rapidísima, Doc. Por eso siempre lo he dicho, el delincuente es muy inteligente. No tendrá un doctorado, una maestría, pero tiene la escuela de la vida. Y aparte tiene lo voy a decir de manera errónea, pero esta habilidad plus, o alguien podríamos ponerle el don de pensar bien rápido para darnos son astutos, son astutos los súper canijos. astutos. Incluso entre delincuentes hay especialidades. Está el 2 de bastos, el que se mete a robar casa habitación. ¿El 2 de basto qué es? El 2 de bastos es el que está en el transporte público y de repente, ay, mi cartera, ya se la quitaron. Nunca se dio cuenta. El carterista. El carterista. Entonces, incluso la película del gato con botas salió con, creo que era Kiki o Kitki, ahí sí Alexa nos dice, la novia del gatito con botas, que decía manitas suaves. Entonces, era Kitty, no era Kitty, era Kitki, ¿no? Bueno, gatitas con manitas suaves. Entonces le robaba siempre las botas al gato con botas. Entonces haga de cuenta que son súper habilidosos. Saben por dónde irse, por dónde moverse. Entonces no estamos tan alejados, doctor. No, la corrupción, el poder. No, imagínese, luego todavía hay gente que les da voz a los criminales. Sí. Y ellos son inteligentes y se prestan, pues obviamente saben que a través de la fuerza de convencimiento que tienen van a generar pues una empatía. Sí. Y van a hacer creer a la gente que fue víctima de las circunstancias, Sí. el por qué hacía estos actos criminales tan atroces, sin olvidarles nosotros, sin como comprender que hay una víctima afectada. Sí, claro. Fíjese, esta frase la acabo de desarrollar por un canal que vi, que ahorita lamentablemente están poniendo en charola de plata a un asesino de niños y un secuestrador. Y esta frase se me llegó así como un rayo candente que quema, que dice: la sociedad misma es la que aniquila y anula a sus propias víctimas. Claro. Porque de todos los comentarios que han puesto de este sujeto que salió en un podcast, ninguna de esas personas que ha comentado de que es que necesita un abrazo, me encantaría apoyarlo, el niño roto que está, ninguna de estas personas ha preguntado por esos niños asesinados, por esas familias por sus quebradas. familias, exactamente. Nadie. Entonces es la misma sociedad la que anula y aniquila a sus propias víctimas. Es que queremos a una policía eficiente, pero, épale, ¿por qué me detienes a mí? Sí. Queremos a un tránsito que sea justo. Ey, pero échame la mano. Sí. Si me explico, nosotros mismos creamos ese entorno de corrupción desde bajas esferas, yo le llamo microcorrupción, y eso va a ser una cadena que al final de cuentas llega a perpetuar la macrocorrupción que existe. Fíjese, es bien triste, ¿eh? De repente llega un directivo de cierta institución y nos junta a todos una junta. No hay predicción para nadie, dice. Así como van llegando, se van haciendo los estudios. Sí, está bien. Pero nadie, dice, ¿puede ser el familiar de fulano? No. Aquí no se le va a dar preferencia a nadie, sino así como van llegando, así. ¿Por qué? Porque tenemos gente que tiene desde un turno antes. Ah, bueno, órale, que se aplique. Doc, nunca falta el recomendado. Y entonces hasta uno dice, pues usted dijo en una junta que no había preferencias. Y nada más porque es fulano de tal, es el amigo de tal. Ah, ¿sabes qué? Faltan, ejemplo, 20 minutos para acabar el turno, hazlo. Y a ver, niéguese. Claro. Entonces, y ahí el que queda bien no es el que se fleta a hacer el trabajo, es el directivo. Es que yo le di rápidamente la atención. O sea, son cuestiones que siempre se han dado. Y volvemos al caso. Bueno, no nos salimos, obviamente estamos en el mismo caso, pero estamos hablando justamente de procesos inadecuados, de un sistema corrompido, de un sistema inadecuado que desde siempre ha estado. O sea, claro, hay países obviamente que sí son más apegados a los mismos, pero yo escuchaba, y tiene mucha razón, el doctor Eric Rauda, Sí. que decía,
Ustedes ven así como que no manches, en otros países de Medio Oriente, como ya rápidamente los meten a la cárcel y penas de muerte. Nuestro sistema de justicia no está tan alejado en cuestión de severidad de otros que ustedes le temen. Si alguien quiere, lo meten a la cárcel rápidamente. Sí. Por los mismos procesos jurídicos descritos, no de forma inadecuada. O sea, si alguien hace las cosas bien, entre comillas, de la misma justicia, te meten a la cárcel. Es que fíjese... Y uno cree que uno no va a llegar a la cárcel y está más cerca de la cárcel que lo que se imagina. Sí, siempre estamos con el pie desde que somos adultos, o sea, 18 años en adelante, ciudadano mexicano, cualquiera de nosotros está con un pie prácticamente ya en un reclusorio, por cualquier circunstancia. Llámese que usted va en el transporte público y la banda de una delincuencia organizada de mujeres coluida con policías, es que me tocó y es menor de edad, y llega el policía, a ver, pues repárale a la víctima, pues son 20,000 ahorita, y si no, vamos, Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ahorita los delitos sexuales es directamente ya reclusorio. Exactamente. Entonces, a lo que voy con esto es que decían varios profesores, tenemos nuestra Constitución que es hermosa, pero viene otro profesor muy inteligente, penalista, y dice, tenemos de las mejores leyes del mundo en nuestro país. El problema es que la ley no es para todos. Claro. Es para quien sabe aplicarla. Y sí es cierto. Sí. La cuestión, usted en las audiencias ve que son estrategias. A veces uno dice, no manches, ese secuestrador tiene 4 defensores. Y acá las víctimas tienen al pobre defensor de oficio, que sale de esta audiencia y se va a la otra, y no tiene la preparación de los 4 defensores. Entonces la ley no es para todos, es para quien sabe aplicarla. Bueno, muchas veces dicen eso, en cuestiones de contraargumentos, ¿quién gana? El que tiene más dinero y poder. Sí. Y es triste. Sí. Y por ejemplo dicen, la prisión preventiva, muchos dicen, qué bueno que hiciste la prisión preventiva. Pero recordemos el caso del atropellamiento de la paciente que presentaba una crisis mental, una crisis psiquiátrica en Monterrey. La conductora, sin deberla ni temerla, al menos fue presentada y con prisión preventiva por lesiones que tardan más de 15 días en sanar. Vámonos a una detención. Pues está ahí detenida. Sí, ya la liberaron. O sea, la liberaron después sin obviamente encontrar alguna culpabilidad. Pero dices, mientras, prisión preventiva. Sí, y en lo que son peras o manzanas, pues llámale al abogado. Y el abogado te dice, sí voy, pero por presentarme es tanto, ¿eh? O sea, son dar cantidades fuertes. Sí, está muy difícil todo esto. Pero bueno, y es un mundo de cosas, pero para no desviarnos tanto del tema, pues esto pasó desde hace mucho tiempo y total que pues Jesucristo terminó en esos momentos ya crucificado, obviamente con vida aún, pero ya muy deteriorado. Una sumatoria de cosas, una fatiga, una deshidratación, una pérdida de volumen hemático. O sea, todo esto iba sumándose. El dolor, justamente, el verse diferente, la deshidratación, como les digo, la baja de electrolitos, posiblemente, la baja de potasio. Y el esfuerzo físico. El esfuerzo físico, exactamente. Todo eso va mermando. El potasio se pierde regularmente por sudoración. También cuando sudas puedes perder líquido y comenzar a tener una concentración de sodio más alterado. Entonces el sodio alto, el potasio bajo, te va a causar alteraciones mentales y falta de fuerza respectivamente. Fíjese aquí, acotando algo, mi doc, el pobre del riñón del Maestro Jesucristo, doble lesión, no solamente por la pérdida de volumen, tanto sanguínea como de electrolitos, sino el traumatismo a nivel muscular, ruptura de músculos, liberación de mioglobina, inmediatamente al riñón. Entonces ya tenemos ahí 2 alteraciones, ¿no? Así es, exactamente. Llegó muy deteriorado a la cruz y todavía llega. Y ustedes dirán, bueno, pues lo clavaron. Pero imagínense, o sea, un clavo en la mano. O sea, por traducción dice mano, pero se está más asociado que fue en la muñeca entre cúbito y radio. ¡Pah! El dolor causa un reflejo de baja de la presión y
baja de la frecuencia cardíaca inicialmente y luego pues obviamente una taquicardia refleja, ¿no? Y después puede ser, si tienes ciertas reservas, pues que aumente la presión de dolor, pero pues él iba ya muy agotado. Seguramente eso fue algo que contribuyó más al deterioro de su estado clínico. Sí, cuando se nos clava una astilla, doctor, ¿cómo lloramos? Cuando te pegas con reborde de la cama en el dedito chiquito del pie. Ay, no manches, sí está obviamente bastante feo. Ahora, generalmente duraban muchas horas ahí y paulatinamente iban deteriorándose hasta el fallecimiento. A lo que se tiene documentado es que Jesucristo murió rápidamente. O sea, algunos hablan de 3 horas, un poco más, donde ya vieron que no se movía. Ah, caray, no se mueve. Y todos los demás, o sea, como que, pues obviamente, pues ahí vivos, deteriorados, pero él mucho más rápidamente se murió que los demás. Y ahí es donde viene la controversia de lo que es una herida punzocortante realizada por uno de los romanos en el tórax de Jesucristo. Unos comentan que fue antes de morir, otros comentan que fue después de morir, ya como que por la impotencia que se nos murió rápido. ¿Qué está pasando? Ahí viene, yo creo que ya uno de los puntos más importantes. ¿Cuál sería la causa de muerte desde el análisis forense? Fíjese, tenemos 3 elementos. 1, la pérdida sanguínea. 2, aparte de la pérdida sanguínea, tenemos la cuestión de la asfixia. ¿Cuál usted agregaría, Doc? Yo, la deshidratación también. Ajá. Yo creo que sería contribución. Y, o sea, yo de forma clínica, sí, si la parte forense, las alteraciones electrolíticas. Okay. O sea, yo también creería que la baja de potasio y el aumento de sodio podrían haber deteriorado lo clínico. Porque les digo, para que haya muerto tan rápido, a lo mejor toda esta sumatoria, la asfixia que usted dice, le baja la oxigenación y en un contexto que ya trae bajo potasio, pues rápidamente hace el paro cardíaco, o sea, el corazón le deja de latir. Fíjese, le voy a platicar 2 minutitos. Sí. Un caso que me tocó, donde apenas empezaba, pero fue muy, digamos, de mucha enseñanza. Es un sujeto que tiene deudas, se sube a la azotea de su casa, se amarra, se asegura de que... Pero antes de eso saca una... y se... Entonces se para y queda colgado. Entonces, pues, caso de la araña, ¿no? Dice uno, ay, güey, colgado, y aparte tiene herida por proyectil de arma de fuego. Cualquier persona diría, pues es que está raro, como que ahorrado se va a estar dando, ¿no? No, lo que pasa es que este sujeto, ya una vez que se subió el banquito, se y entonces ya al dispararse, pues ya queda colgado. O sea, él se aseguró que quería morirse sí o sí. Y termino la autopsia y yo estaba con este error que me hizo reflexionar el anterior subdirector, el doctor Pompeyo, en paz descanse, me dijo, a ver, sube, porque era un caso, pues, como muchas veces mal llamado, relevante, porque era una persona de mucho poder, y me dice, ¿qué le vas a poner como causa de muerte? Típico novato, le digo, claro. Herida por proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo. Y se me queda viendo y me dice... ¿Le dio tiempo de hacerle algún estudio que lo confirmara? Es a lo que voy, porque en la Necrodoc se ve muy bien cómo entra el proyectil y sale, de temporal a temporal. Y yo agarro y le digo, paf de cráneo. Y me dice, ¿y tenía el surco? Sí. ¿Tenía lesiones en los músculos? Sí. ¿El hueso yoides? Sí, estaba fracturado. Dice, ¿no te doy un coscorrón? Porque urge entregarlo. Dice, pero lo que estás poniendo de causa de muerte no es correcto. ¿Es el ahorcamiento? Es el ahorcamiento. Y le digo, ¿pero por qué? Maestro. Sí. Y le digo, ¿pero por qué? Me puso este ejemplo. ¿Te acuerdas de cómo le disparan a Colosio? No, pues que sí. Él quedó vivo, dice. ¿Cierto? Sí. Y lo trasladan al hospital. Ajá. Y en el hospital falleció. Dice, ¿cuánto te gustó que estuviera con agonía? ¿2 horas? Sí. ¿Cuánto te gusta que una persona esté sin respirar? Le digo, no, pues 3-4 minutos. Dice, entonces, ¿cuál sería más mortal? ¿La asfixia o el arma de fuego? Acá igual. Ándale, entonces, o sea, ¿cuál sería más mortal? Sí. Sin las otras condiciones. Entonces, ya regresando aquí. Sí, ya.
Sí, estoy muy de acuerdo con usted. Claro, todo eso contribuye. Está deshidratado. Sí puede contribuir a una causa de muerte, una arritmia letal, como usted me lo ha enseñado. Muy bien. Por la pérdida de electrolitos. Otra, la alteración de la hemorragia, el choque hipovolémico. Pero Lo hacían controlado. lo hacían controlado. Sí, claro. Entonces, ¿cuánto le gustaría que estuviera todavía aguantando la deshidratación o con la hemorragia? Sí. Unas 3, 4 horas. Pues 5. duraban 24 horas. Ándele. Ahí, o sea. Entonces vamos a poner 24 horas contra una asfixia por crucifixión. Que la asfixia por crucifixión es más rápida porque es un proceso asfíctico. Entonces, aquí la causa de muerte es una asfixia. Asfixia por crucifixión. ¿Nos podría explicar, pues a lo mejor más aterrizadamente, fisiopatológicamente, qué ocurre? Digo, ya creo que se permeó la idea y ahí la podemos comprender, pero sí, para cerrar con broche de oro, me gustó mucho, Me gustó mucho porque con todo el análisis ya llegamos a la conclusión y yo creo que la comprendimos muy bien, pero Sí, ¿en qué ¿no? consiste esta fisiopatología? Fíjese, maestro, en las asfixias médico-forenses, médico-legales, hay diferentes tipos, rápido le platico. Hay asfixia química, asfixia patológica y asfixia mecánica. Esas son las clasificaciones de asfixias a nivel forense. Asfixia patológica, ejemplo, COVID, lo más clásico. Claro. ¿Por qué? Porque la liberación de todos los mediadores de la inflamación pues evitan que entre adecuadamente la ventilación y la perfusión, el intercambio de oxígeno. Órale. Esa es patológica. Ejemplo, enfisema pulmonar, de que también no hay buena ventilación. Bueno, química, doc, intoxicación por monóxido de carbono, de que por la cuestión del humo no deja que llegue bien la hemoglobina, no exista el intercambio. Pero a nivel, lo que es a nivel mecánico, existe sofocación, Ajá. sumersión, estrangulamiento y ahorcamiento. Son estas 4. Sumersión, bueno, en líquido. Ahorcamiento y estrangulación las vamos a separar, pero quedan sofocación. Y de las sofocaciones, algunos consideran que son 6, hay otros diferentes variantes. Pero, ¿cuáles son las 6, doc? Asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. Ejemplo, nariz y boca. Los bebés, que la mamá se puede quedar dormida cuando está lactando y la glándula mamaria, si es muy grande y pesada, obstruye la boca y la nariz del bebé y fallece por sofocación. La segunda, broncoaspiración, asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de vías respiratorias. Sería la broncoaspiración. O, ejemplo, un cuerpo pedazo extraño. de carne. Cuerpo extraño. Sí, la clásica asfixia que te encuentras. Ándele. La maniobra de Heimlich para liberarla. Que si no la liberan, esa es causa de muerte. Exactamente. El clásico ejemplo, está ahí comiendo el señor Sí. un taco de carne, se carcajea, y no hay nadie, pum, murió. Tercera, doc, confinamiento. Ujú. Van los migrantes, tráiler de doble fondo, se acaba el oxígeno y terminan muriendo por confinamiento. Otro caso que también son muy característicos, los niños que son bien inquietos, que se meten a los refrigeradores de estos de refrescos, que están descompuestos, que los tienen ahí, se meten para jugar escondidas, ya no pueden abrir y entonces se empieza a agotar el oxígeno poco a poco y fallecen. Entonces ese sería confinamiento. La cuarta, sepultamiento. Lo que vimos en el terremoto. O por ejemplo, lo que antes hacían el crimen organizado era que los amarraban, bueno, cavaban su propia tumba, los que estaban siendo pues torturados, y después los amarraban y les echaban la tierra. Entonces, sepultamiento o el sismo. La quinta, que sería justamente compresión toracoabdominal. Como el caso de Paulet. Con el caso de Paulet, con el caso que aquí tenemos otro que se llama, hay un signo muy bonito que se llama la máscara equimótica de Morestín. Es un médico forense que describe casos de compresión toracoabdominal. Lo clásico, doc, está el señor mecánico abajo con el carro, en el gato, de repente el gato se vence, ¡boom!, le cae el vehículo entre el diafragma, aplastando tórax y abdomen, y esto hace que tampoco pueda respirar, y entonces la vena cava superior se comprime e inmediatamente vamos a ver un rostro muy negro, guinda, de que toda la sangre está aquí en la cara. No hay drenaje venoso hacia el corazón, de la cabeza al corazón. Ándele. Y también de que no puede expandir el diafragma. Entonces, compresión toracoabdominal. Y la última, que sería la asfixia por crucifixión, donde al estar en esta posición, evito que mi músculo diafragma descienda
y entonces no puedo respirar. Yo les decía esto a los alumnos, quieren hacer un experimento, ya sea alumna o alumno, le digo, tomen a su novia o su novio, pónganle las manitas hacia arriba y abrácenlo y tengan ahí sus manos. Al principio va a ser muy romántico, de que, oye, sí, mira, mi amor, que no sé qué. Le digo, pero nada más de juego, espérense 10 minutos y la persona ya no va a poder meter el aire. Y va a decir, oye, déjame bajar mis manos porque ya me cansé. No es tanto que se haya cansado, sino ya no puede respirar. Entonces, ese es la asfixia por crucifixión, la alteración en la mecánica del diafragma. Se agota. Ya no podemos meter. Ya ve que nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso autónomo, estamos respirando. Pero llega un momento en que nosotros, por necesidad, hacemos suspiramos. Y entonces todo el mundo, estás enamorado. Alguien se acordó de ti porque el suspiro. No, es que mi cerebro está mandando la señal para hacer esta inspiración y que me vuelva a oxigenar adecuadamente. Esto en la crucifixión es imposible. Claro. Qué interesante. Sí, hay un sinfín de causas de asfixia. Sí. Y en este caso es una, pues, poco frecuente. Yo creo que ya actualmente, a menos que sea una tortura, así es. Ya no debería de existir esto. Sí. Pero, ¿qué le pareció este análisis? A mí me gustó mucho. Sí, digo, con todo respeto. Claro. Y que al ver estas imágenes, digo yo, ¿qué crees, Doc? Aquí entre nos, por la confianza y el cariño que le tengo, yo de niño no soportaba ver las películas de Jesucristo, Decía mi mamá que el día que lo estaban golpeando y ya está viendo la película, que yo lloraba. De hecho, le platico y se me hace el nudo. Sí. No sé, es algo que me duele. Claro, por nuestras creencias y todo, y por la simple empatía de ver, en este caso, pues a Jesucristo en esas condiciones. Hay una película que se llama La muerte de Cristo, La pasión de Cristo. Yo creo que es de las más violentas de Mel Gibson. Sí, no, dicen que la gente salía llorando. No me atreví a verla. No, a mí me tocó ir a verla al cine cuando la estrenaron, salí chillando. Sí, yo no me atreví a verla. ¿Qué acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? Y limpiando a su hijo, o sea... su madre. Pero bueno, ahora sí que... Básicamente lo que hicimos fue una descripción de la parte médica. Ustedes pónganos todas sus opiniones, todo su complemento de todas estas historias bíblicas. Sí. ¿Cuál es su película favorita de toda esta pasión y muerte de Cristo? Y pues que compartan este contenido con todos sus familiares y amigos interesados en análisis médico y forense de diferentes casos. En este caso por una cuestión especial que es de Semana Santa, lo que es el análisis médico forense de la muerte de Jesucristo. Así es, maestro. Pues muchísimas gracias. Agradecerle a la gente que lo tocamos con el máximo de respeto. Claro. Y que pongan ahí en la campaneta, que se notifiquen, que los vamos a notificar cada vez que salga nuevo episodio y nos apoyen, porque llegando a la plaquita de los 100,000, pues vamos a hacer varias convivencias para estar ahí con las amigas y amigos tomándonos fotos, que un heladito y todo esto. Una tocadita de algunas canciones. Unas cancioncitas. Ahí y grabamos un episodio en vivo de podcast. Y ahí nos aventamos un palomazo. Exacto. Estaría muy padre. Sí. Ayúdenos a llegar a los 100,000 suscriptores compartiendo a 10 personas que ustedes conozcan, les caigan bien o les caigan mal. Más si les caen mal. Para que les arruinemos más a la tía santurrona que se va a enojar con el análisis pero no, lo hacemos desde el respeto, desde el cariño, desde admiración a nuestras creencias religiosas, pero ya se dan cuenta que la fisiología, o mejor dicho, la fisiopatología de las enfermedades, y en este caso de las lesiones o de las situaciones traumáticas, te hacen ver que Jesucristo estaba en un cuerpo humano. De forma, yo sé que a lo mejor religiosa, pues era parte de la Trinidad y todo, pero pues al final de cuentas su muerte respondió a una respuesta patológica esperada en cualquier ser humano. Sí, maestro. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todos nuestros seguidores. Dejen su comentario, suscríbanse si no están suscritos y recuerden que en Necrointensivo Podcast, entre la vida y la muerte, siempre hay una historia que contar. Hasta la próxima. Saludos. Saludos.